Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Bueno, estamos acá en la Plaza San Martín. Qué mejor lugar que un espacio público para que aquellos que transitan, que son muchos, hombres y mujeres, escuchen que hay una jueza que sigue un principio que es un síndrome creado por un pedófilo para imponer el concepto de mala madre. Eso hizo una jueza de familia que integra el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, la doctora Báez, y que en un fallo sorprendente que debería llevar a fuertes movilizaciones en Moreno, y es esto que estamos tratando de cubrir en el día de hoy, le sacó el hijo a Joana. El centro de vida para ese niño era Joana. La jueza, en un claro sentido patriarcal y machista para muchos, dijo tiene que estar con el padre. Bueno, primero muchas gracias. Gracias a vos. Por tu palabra que nos vas a entregar, porque tu lucha y resistencia acompañada por tantas compañeras y compañeros va a hacer que otras mujeres sepan que en la calle está no solamente la resistencia, sino la recuperación de tu niño. ¿Cuándo te lo sacaron? El padre me lo sacó el 28 de enero, cuando yo me encontraba hospitalizada con mi hija de 8 años, que había recibido una bala perdida en su cadera, y el señor ingresó a mi casa y se lo llevó. Y desde entonces no veo a mi hijo, que ya hace 4 meses. Y desde esa fecha empecé a recibir amenazas de él, que me iba a matar, que lo iba a matar al nene, que lo iba a mandar en un cajón, que me iba a ahorcar. Te detengo ahí y lo hacemos despacito, ¿querés? Él te había hecho amenazas de todo tipo, de violencia de género. Claramente eso está establecido en un papel, en alguna fiscalía. ¿Sí? En el juzgado número 3. Vos en el juzgado asentaste las denuncias, sí, de amenaza de muerte que ejerció el papá de mi hijo. De tu hijo, ¿sí? Y la jueza falló. No sé por qué. No sabes por qué, porque no hay una explicación. Hablemos de los 3 años que vos lo tuviste, ¿no? Y que lo vas a recuperar, porque acá hay un colectivo que te está acompañando. Ahí lo que está, le voy a pedir a Omar, para que vean, esta es la cara de la jueza, ¿sí? La doctora Báez, es el juzgado de familia número 3. ¿Alguien del juzgado habló contigo? ¿Te explicó algo? González, que es mi abogado, que no hace nada tampoco, porque está... Todo lo hacemos nosotras con Gabriela, que es mi acompañante emocional, todo lo hacemos nosotras. Y no recibo ninguna respuesta de ningún lado, ni de niñez, ni del abogado, ni de la jueza, ni de... Me dejan en la nada. Hagamos un repaso entonces. Vos denunciaste a este tipo, ¿cómo se llama? El papá de mi hijo, Javier Paz. Javier Alejandro Paz. Javier Alejandro Paz tiene denuncia por violencia de género. Por violencia de género, por amenazas. Sí. Y se lo entregaron a él. Y se lo entregan a él. Hoy él se encuentra con una tobillera y el niño sigue estando con él. Por eso, vos me decías recién que nadie te dio ninguna explicación. Porque habrás escuchado vos y todos los que estamos aquí hablar de perspectiva de género todo el tiempo. Sí. Que hay que entender lo que es la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Bueno, tu caso es todo lo contrario a lo que se dice en las campañas o en las redes. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Una mujer jueza dice hay que darle al niño, al padre, que había ejercido hacia vos todo tipo de violencia y amenaza de muerte. Esta jueza que está mirando, de nuevo tomalo Omar ahí, es la que dice tiene que ser el centro de vida el papá. El padre. ¿Sí? Tal cual. ¿A vos sí. te llamaron por teléfono en algún momento? ¿Pudiste tener una entrevista presencial o fue por teléfono? Todo fue por teléfono. Ajá. Cuando yo salía de mi trabajo hacia otro trabajo, me llamaron la psicóloga Samantha Moles. Sí. Y me hizo una entrevista arriba de un colectivo vía teléfono. Cuando al señor lo entrevistaron personalmente, ¿por qué yo no pude tener esa entrevista con ella personalmente?
¿Por qué todo lo contrario hacia mí? ¿Y querés destacar algo de lo que fue esa entrevista en el colectivo, ibas vos? ¿No? Que te preguntaba algo que te llamó la atención. ¿Cómo era yo con mi hijo? Ajá. ¿Y cómo sos con tu hijo? ¿Cómo va a ser una madre con su hijo? Ajá. Es algo ilógico lo que me estás preguntando. Sí, yo quiero saber cómo sos vos, cómo es él con vos. Es un amor, es mi hijo. Yo sé lo que es mi hijo, yo sé todo de mi hijo. Desde que nació hasta ahora, es decir, hasta enero, estuvo contigo. Estuvo conmigo. Ajá. Los 3 años. Cuando el Señor lo que hizo fue desaparecer y abandonarme, y yo me rebusqué de todas formas para que a mis hijos no les falte nada. Joana, una pregunta más. ¿Explicación de por qué vos no podés ver a tu hijo? ¿Qué te impide o quiénes impiden que vos veas a tu hijo? Porque no lo podés ver. No. ¿Por qué? ¿Alguien te explicó eso? Porque en las pericias que hicieron la psicóloga Samantha Mole, soy negligente. Soy una mala madre. Estoy mal de la cabeza, que fabulo. ¿Por qué fabular si yo pido a mi hijo? No pido otra cosa que me devuelvan a mi hijo. Mi hijo tiene que estar conmigo. ¿Sabés a dónde está tu hijo? Sé que está en Ciudadela con el padre. Que tiene una tobillera. Que tiene una tobillera. Está cumpliendo condena por algo. De alguna manera. Es por las amenazas de muerte y todo esto que él hizo hacia mí. De nuevo, ¿la tobillera por qué la tiene? Para que no se acerque a mí por las amenazas. Porque... ¿Sabés por qué es importante esto? Porque si vos fueses una fabuladora, ¿por qué cuernos tiene una tobillera él? No entiendo. ¿Y por qué el niño sigue estando Si la con tobillera él? la tiene porque te amenazó de muerte. Sí. Y para la jueza de familia, vos sos una fabuladora. Sí. ¿Qué has hecho en todo este tiempo? Tenés acompañamiento, ¿verdad? A Gabriela López. Sacás fuerza de todos lados, ¿no? De donde sea. De donde sea saco fuerza. Porque sé que él va a estar conmigo. Porque lo único que hice es luchar para que él vuelva conmigo. Lo único que quiero es que vuelva conmigo e irme lejos de acá. Donde él no nos encuentre. Donde él se pueda criar conmigo. ¿Tenés familia? ¿Alguien que te acompañe? Además de Gabriela y de todas las compañeras y compañeros que están aquí. Mis amigas. Tus amigas. Y mi papá que está en el Chaco. Mi familia todo vive en el Chaco. Cuando viste que la justicia es esto, y en las campañas se dice lo contrario, que estamos todos empoderados, que hay que entender lo que es el patriarcado y el machismo. Ahora que vos estás transitando esto, ¿qué le podés decir a una mujer que tal vez esté en idéntica situación que vos? ¿Qué es lo que hay que hacer? En la casa no se queden, ¿no? Que no se queden, que luchen, que salgan, que no se callen, que no sufran, porque yo sufrí 7 años con este señor y vivía callada, vivía encerrada y no salgan, porque ellos no son nuestros dueños, ellos no son nadie para venir a decir no, no podés, si nosotras podemos, con nuestros hijos, con todo podemos. ¿Fuiste a niñez del municipio? Y ahí, si la jueza, que es Silvia Mónica Báez, entiende que vos sos una mala madre, reitero, este es un síndrome creado por un pedófilo, Richard Gardner. Así que esta jueza tomó ese concepto que está hundido por organismos internacionales, incluso por el Congreso Nacional, por distintas legislaturas. Esta jueza de Moreno, General Rodríguez, toma ese síndrome, ¿verdad? Falso. Falso. ¿Sí? Y en niñez de acá de Moreno, ¿qué pasó? No recuerdo qué es lo que dijeron Gabriela ese día. ¿Alguien te contuvo, te dijo estoy con vos, te voy a acompañar? Nadie. Nadie. El único apoyo que tengo es de Gabriela, de su familia, de las chicas que están conmigo, y de Red Viva, Sara Barney, y mis amistades. Bueno, a seguir así de pie, porque tu hijo va a estar contigo. Obvio que sí. ¿Sí? Sí, sé que va a estar Sea la conmigo. jueza que sea,
y los funcionarios y funcionarias que sean, tu niño tiene que estar contigo. Así que esta nota, que es solamente una circunstancia, permitirá seguir haciendo otras actividades y acciones, porque si hay algo que tiene que pasar es justicia para vos, no la injusticia que aplica una jueza que se llama Silvia Mónica Báez. Así que yo agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a vos y gracias a todos. Bueno, yo quiero que te quedes con esa fotografía, pero no es importante mi imagen ahora. Se crearon y se están pidiendo juzgados de familias, que se necesitan varios en Moreno. Bueno, hay 3. Uno es conducido por la doctora Báez. Y la doctora Báez con su equipo, que está integrado por hombres y mujeres, entiende que Joana, que crió a su hijo durante 3 años, es una mala madre. Y le ceden la custodia al niño, al hijo de Joana, a un hombre que tiene una tobillera por violencia de género. Si esto no es un escándalo, como dicen algunos, ¿qué cuerno es? Podría intervenir la intendenta, que es mujer. Podría preguntarle a la jueza cómo ella conceptualiza lo que es la violencia de género y qué es el centro de vida. Podría preguntarle a la secretaria de género, Liz Díaz, a la jueza, cómo es esto de la alineación parental. Lo puede hacer, porque creo que están bien capacitadas para entender qué es la alienación parental. Y por qué a un hombre que ejerció todo tipo de violencia hacia esta mujer y hacia su hijo, hoy está en Ciudadela con el niño de 3 años. Es decir, la justicia le arrancó el centro de vida a ese niño que era Joana. Por eso ella está aquí de pie y nosotros seguiremos haciendo lo necesario, como siempre, para decir que esto no es justicia. Y esta jueza no merece tener el título que tiene, ni ejercer el cargo que desempeña. Es solo para arrancar el programa del día de hoy. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Ahora con Moreno Alerta, las vecinas y vecinos van a estar más protegidos. Moreno Alerta es muy fácil. Es una app que te descargas desde el Play Store de tu celular, registras tu DNI, tu nombre y tu ubicación. Y apretando el botón de alerta, el personal del centro de monitoreo se comunicará con vos. Además, con Moreno Alerta, vas a poder enviar fotos y mensajes de voz para denunciar una urgencia de incendio, médica y policial. Así, seguimos trabajando para un Moreno más seguro. Plan Integral de Seguridad ya está en marcha. La gente va a ver no a Romina, sino lo que está dentro de Romina. Lo que sobresale de ella es la motivación con que hace las cosas. Necesitas una persona luchadora, de confianza, que esté dispuesto a darle lo mejor, que esté dispuesto a reconocer sus errores. Entonces, esa es Romina. El Consejo Deliberante, como cuerpo colegiado, tiene, como dijo alguien acertadamente, 3 instancias, aunque para mí son 2 centrales. Yo vinculo el presupuesto con la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Sin ese cálculo,
¿qué presupuestamos? Los ingresos y el destino que tienen los mismos, con las prioridades que le adjudica cada gestión. Y luego la rendición de cuentas, que para algunos tiene un bajo precio, y para mí históricamente lo que genera una rendición de cuentas primero es certificar que los ejecutivos nunca dan toda la información, la retasean. Lo hizo Güez, Arregui, Güez, Festa y Mariel Fernández. Que es un periplo ir a los cajones y encontrar después el número para que llegue la información que permitiría certificar que el relato tiene asiento en un expediente, y no por una cuestión burocrática, sino técnica. Por un papel, un expediente, supimos que un árbol de Navidad, no las luces, sino la estructura metálica, costó algo así como $1 millón. Se sabía que iban a comprar un software para el estacionamiento medido, pero no teníamos claridad hasta la rendición de cuentas que se eligió a alguien que venía siendo proveedor a través de la entrega de piezas audiovisuales y que tiene una pequeña empresa en La Plata que proveyó ese software en casi $8 millones. Que hay vehículos que están desguazados, pero no queda claro si están activos. No hay claridad, pero permite la rendición de cuentas certificar una vez más que los números del IDUAR y el INDEL, que fueron dos organismos creados con un objetivo de autarquía, es decir, que generasen recursos propios para valerse por sí mismos, nunca se alcanzó ese objetivo, creado estos organismos en el año 2000, de la mano de Mariano Güez. Entonces llegamos a esta instancia que sirve como preámbulo lo que estoy haciendo para charlar con Claudia Seff, que como dijo ella en la sesión de la rendición de cuentas, dijo: soy una vieja concejal y tiene mucha experiencia, así que ha visto de todas las gestiones que mencioné todo. Ha conocido a Güez, a Arregui, a Güez por supuesto nuevamente, a Festa y ahora a Mariel Fernández. Entonces la primera pregunta para ella, agradecerle su tiempo en esta charla que mantenemos en Quórum, es ¿por qué cuesta tanto encontrar a veces las situaciones más simples? Por ejemplo, el contrato de la cooperativa Gestionar. ¿Lo encontró? No. Si era tan importante la recolección de residuos y una creación de sistema mixto, ¿cómo es posible que ustedes pidieron ese contrato y no lo tengan? ¿Por qué? Así es. En primer término, lo primero que nos dan, y gracias por la nota, tiene que ver con los balances, que son varios tomos, sí, varios cuerpos, donde está el detalle de los ingresos y los egresos que manejó la administración municipal durante todo el año, en este caso 2020. Luego de ahí nos dan un ítem que tiene que ver con los cajones, como están divididos por áreas trimestralmente. Y de ahí nosotros vamos y buscamos lo que consideramos desde una caja chica, que es algo mínimo, de gastos de proveedores varios, porque hay que aclarar que el sistema RAFAM, que es el sistema contable que se implementó hace muchos años, le dio a cada secretaría... ¿Tiene la clave usted? Esta clave, bueno, este año la tenía, por supuesto, activa. ¿Y qué pasó? Y estaba medio retrasada. Encontrábamos algunas maneras de entrar y otras no podíamos ingresar a buscar esos legajos, donde en este caso muchos expedientes los tenía el Tribunal de Cuentas. Merece una aclaración el tema RAFAM, que cuando se pensó era para darle mayor velocidad y transparencia. Entonces un concejal con la clave puede ver en el día cuáles son los movimientos. Bueno, sí, pero esto se modificó, cambió. Ajá. De hecho, en el Consejo Deliberante no hay buen internet, no hay internet. Teníamos computadoras súper obsoletas. En un mundo de máxima conectividad no hay internet en el Consejo. No hay internet en el Consejo. De hecho, está la municipalidad hace ya 2 años que no se puede llamar a ningún teléfono interno ni a ningún teléfono porque está todo centrado en el conmutador y las líneas telefónicas caducaron y no las activaron. Y en el Consejo Deliberante pasó lo mismo. Nos sacaron las líneas de los internos, las líneas telefónicas. Volvamos a rendición de cuentas. Entonces, ahí contrato, pero el contrato de Gestionar, que es la cooperativa provisión de mano de obra que reemplazó al Trébol, no lo encontró. No. No lo encontró porque no se lo dieron. No me lo dieron. No nos lo dieron ni la cooperativa Gestionar, sí, ni el servicio alimentario escolar, que uno pidió y le sacó fotos a los legajos que estaban, otros no estaban. Y con la cooperativa Gestionar, como cambió la modalidad, por ejemplo, cuando era el Trébol, el gran libro donde estaban efectuados los pagos, era mes por mes antes. Sí. Después terminaron quedándose con ese gran
libro grande que era el del contrato inicial con todas las prórrogas que tuvo, y de ahí iban haciendo los débitos de las facturaciones permanentes, y eso lo tenía la contaduría o el área de economía del municipio. Sí. Nunca nos dieron, por ejemplo, el tema del pago tan extenso que fue por decreto, tan importante, de miles de millones que terminó pagando la intendente actual con respecto a la deuda vieja y a la deuda del año 2020. Bien, acá un número importante, porque Claudia, cuando hace la intervención en la rendición de cuentas, al haber muchos números, es buenísimo aclararlo. Lo que se le pagó a Consorcio Trébol en el año 2020 fueron 1.000 millones de pesos del ejercicio 2020 y de deudas acumuladas, que era el no pago y la redeterminación de precios. Ahí aparece un informe de la Secretaría de Economía que conduce Mariela Bien, que dice Consorcio Trébol 231 millones de pesos. ¿Cuál es el dato aquí? Que el secretario de Gobierno, Alberto Conca, me había dicho en una nota que se le habían pagado 243 millones a Consorcio Trébol. Es decir, faltan unos millones más. Con esto estoy diciendo que deberían aclarar, y creo que ustedes lo preguntaron, si se le aplicaron las multas. ¿Sabe por qué se le pregunta, concejal? Porque si durante 24 años todos dijimos, no todos, una parte, que si no había un descuento es que se estaba robando. Incluso el concejal Martín Fraiz, desde su banca, dijo, el Trébol nos roba. Y Mariel Fernández dijo, vengo a acabar con el robo. Le pregunto concretamente, ¿vio multas? No. No solo no vimos multas, sino que en este pago de 1.120 millones, porque está sumada la deuda del 2019 más el 2020, lo pagó por decreto. Algo que nosotros observamos que tenía que haber pasado por el Consejo Deliberante para que podamos controlar si había en este caso las quitas correspondientes por la falta de servicio. Pero por eso yo en un momento dije, el cuco, que era el Trébol, que se hizo la campaña del gobierno actual de Mariel Fernández diciendo que iba a terminar con la corrupción de esta empresa, no tuvo ningún prurito y se le pagó una cantidad extremadamente enorme a este proveedor. Mariel Fernández siguió con la corrupción, entonces. Mariel Fernández evidentemente quiso tapar el sol con las manos, porque por un lado yo tengo un proveedor que está cuestionado, observado, y que de hecho fue el caballito de batalla de mi campaña para asumir como intendente, porque no pasó por el Consejo, vuelvo a repetir, el tema de todos los legajos correspondientes al pago, que si bien le correspondían porque era deuda, bueno, chequeemos los certificados de obra, como se llaman, sí, si realmente cumplimentaron las facturas con la cantidad de días por cuadra, con los días de lluvia y con lo que llevaban al SEANSE. Toda esta articulación de las cuentas que siempre la hemos visto no coincidían. Había meses anteriormente donde los meses de lluvia, junio, julio, pagaban los mismos que en octubre, noviembre. Entonces era un dibujo. Esto también lo hemos explicado anteriormente. Bueno, como esto lo puedo charlar con Claudia Cés porque tiene muchos años en la banca, y para que no sea una nota técnica sino aclaratoria de algunos números, es que yo insisto en que la multa aplicada, que me dijeron que era de 47 millones de pesos a Consorcio Trébol, bueno, no encontré ningún papel. Tampoco nosotros. Tampoco ustedes. Y esta deuda a Consorcio Trébol de 231 millones de pesos, había una parte que estaba reconocida, por eso no va al Consejo Deliberante, pero les quiero aclarar algo, que el Consejo Deliberante en este año se convocó a 2 sesiones extraordinarias, justo cuando habían entrado en receso. ¿Y qué tenían esas sesiones? 2 que no logró el oficialismo juntar su quórum. Estos legajos. 2 expedientes, o un expediente mejor dicho, en las 2 sesiones apareció ahí, de una deuda de 6 millones de pesos para Consorcio Trébol, que se adjuntaba a los 200 millones que ya tenía reconocimiento. Entonces, por lo menos hay un expediente de 6 millones de pesos que no fue reconocido por ustedes. No. Lo cual, yo no sé el Tribunal de Cuentas si funciona, eso me estoy preguntando. ¿Funciona el Tribunal de Cuentas? No lo sé. Si eso es una falta, no lo sé. La gran incógnita de todo esto es que nosotros tenemos nuestro auditor, tanto sea del Legislativo como del Ejecutivo, que es el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas sí trabaja, obviamente. Ajá. Y si no está con la venda de la política, que
que muchas veces ha pasado, porque después las sanciones son mínimas. O sea, se extrae un montón de plata, se está observando un montón de dinero y después multan a un funcionario responsable del área con 3.000 o 5.000 pesos, que es irrisorio. Esto es lo que duele cuando uno dice, me duele ver al distrito tan grande con tanto recurso económico y que sabemos que hay un montón de claroscuros que no se han podido determinar. Hablemos de un procedimiento que también es administrativo. Si un vehículo va a desguace, o si un vehículo lo mandan a una especie de demolición, en algún lugar tiene que quedar sentado, porque yo no sé si fue y se obtuvo algo, o fue, se regaló, o alguien se quedó con eso. Bueno, el expediente donde debe estar estas altas y bajas no apareció. Yo pedí el estado de patrimonio, que esta vez me lo dieron, que es el estado patrimonial del parque automotor de todo el estado municipal, valga la redundancia, y ahí hicimos un trabajo donde se ve que la cantidad de móviles que están imputados en determinadas secretarías, que están englosados, que algunas se cruzan, porque el INDEL tiene móviles que los tiene Secretaría de Gobierno, estaba la observación de la camioneta Ranger que el Trébol había donado por pliego, había dado al Estado municipal para controlar, que tuvo una multa, que encontré el expediente, de 42.000 pesos en la localidad de Luján. Entonces, todas estas pequeñas y grandes cosas, uno dice, a ver, ¿cómo puede ser que hayan dado de baja una cantidad gigante de vehículos y a dónde está el expediente que da inicio y cierre a estas bajas? Se lo llevaron del obrador, se lo llevaron de otro lado, pero nosotros hicimos un trabajo con ARBA y donde muchos aparecen sin patente, otros aparecen como destruidos, otros tienen el alta y otros directamente no sabemos si estaba el vehículo totalmente desguazado, vamos a decirlo. Cuando lo encontraron en el obrador, se lo llevaron y dieron de baja a la patente del vehículo, que es la otra cuestión. Bien, se le puede dar de baja la patente del vehículo, pero esa bola de hierros retorcidos se vende. Se vende. ¿Cuánta plata entró por esta venta? Eso le pregunto. También lo pregunté en la sesión y nadie me lo supo responder. Y de hecho lo pregunté en la sesión antes. Nadie, nunca, a lo largo de la historia de 24 años de ver, el oficialismo responde. No responde eso. Y de hecho a la contadora y a la secretaria que vinieron a darnos un resumen, muy parecido a lo que uno viene haciendo hace años y que de hecho está tipificado por las secretarías, cuánto gastan, porque eso quería poner de manifiesto con el sistema Rafán. Cada secretaría tiene autonomía, entonces todas compran, por ejemplo, tinta para las impresoras, alquilan las impresoras, papel, bla, bla, bla. Y ahí también encontrábamos que había diferencias en los precios, más allá de los proveedores que compraban. Puede ser que Secretaría Privada compre un tóner a 1.000 y otro a 500, la Secretaría de Obras Públicas. Así es, y también por caja chica, que también se hizo la observación, que compraban en un kiosco elementos varios que serían de útiles, y yo creo que por el valor de cada uno eran atados cigarrillos. Yo eso no lo pude terminar de decir, pero está el ticket del kiosco, un kiosco a la vuelta del Estado municipal, todo con el mismo valor. Y vos decís, ¿qué compraron acá? Bueno, lo está firmado por el secretario del área y pasa como gasto de funcionamiento. De todo esto que tenemos acá en la mesa, que usted lo vio, ¿encuentra uno, dos, o los temas que usted considere que ya superan lo administrativo, que deberían ir a otro nivel? Ya no estoy hablando del Tribunal de Cuentas, No, estoy hablando de la administración política. Sí. Bueno, uno de los temas es el tema del parque automotor. No me ha quedado claro y de hecho ahora voy a pedir en las instancias puramente establecidas de poder ver si realmente toda esta cantidad, casi de 109 móviles, 110 móviles, han sido pasados al desguace como corresponde. Esto es una gran duda. Segundo punto, el tema de lo que hace al fondo educativo. Tampoco pudimos ver los legajos de las compras en totalidad del servicio alimentario y sí yo marqué en muchos puntos lo que pude compensar con lo que se pagó de deuda, que se votó, yo no lo voté, en el Consejo Deliberante, deuda vieja de obras con los colegios, que estaba la cooperativa Yelén. ¿A la primera que se le pagó? A la primera que se le pagó y hizo obras de gas. De cooperativa Yelén del Movimiento Evita. Del Movimiento Evita, cuyos titulares también ahí rozan la titularidad, que no pueden ser arte y parte, no pueden ser funcionarios municipales y seguir siendo miembros de la cooperativa y siendo proveedores del Estado. Yo no sé quién es presidente hoy. Era presidenta Noelia Saavedra. Sí, Noelia Saavedra también fue observada en algunos No sé si hoy es, lo tengo que aclarar, no sé si hoy. Noelia Saavedra era la presidenta, hoy es la secretaria de Desarrollo Comunitario. Bueno, todos estos cruces, en su momento el funcionario Liendro, que era secretario apenas asumió de gobierno, en una reunión que tuvimos con el comité de crisis, que también fui la primera que se lo pedí a la intendente municipal cuando empezó el tema del COVID, quiero decirlo porque lo expresé en una sesión.
le dije, pero usted no es parte de la cooperativa Yelén y nos está hoy hablando cuando vino el tema de hacer el crematorio en el cementerio, y después renunció. Pero no teníamos esa información. Es contador del movimiento Evita, Leandro. Bueno. Sí, eso es una información. Claro, es miembro de la cooperativa. Y de la cooperativa Yelén, claro. Bueno, y lo mismo pasa con Farfán, que también está con el tema de la parte del GIRSU y el reciclado de residuos. A ver, todo esto en esta rendición nosotros esperábamos desandar muchas dudas. Lo que me está diciendo es que varios funcionarios o funcionarios del gobierno municipal tienen intereses creados en la cooperativa Yelén. Eso me está diciendo. Son parte, así es. Y si el municipio le da trabajos a la cooperativa Yelén, ¿qué es? Está mal. Sí, además de mal, sí, yo puedo decir. Es para hacer una judicializarlo, por eso estoy diciendo que esperábamos encontrar en la rendición los legajos que nos habilitaran a poder ver si estas cuestiones están legalmente bien o mal. Éticamente están mal. Una aclaración. El IDUAR tiene históricamente convenios firmados a nivel provincial y nacional, y uno tiene relación con el PROMEBA, ¿no? Programa de Mejoramiento Barrial. Bueno, ahí aparece una sigla que está en el extracto del IDUAR que dice UEM, no es la Unión Empresarial de Moreno. Yo no dije que era la Unión Empresarial. Pero, ha quedado así como vidrioso de que usted dijo, no sé si, no puede ser nunca la Unión Empresarial de Moreno, es la unidad ejecutora municipal, porque cuando se convenia con el BID, hasta el gobierno nacional tiene que tener una unidad ejecutora y el provincial también. Por supuesto el IDUAR lo tiene, ¿no? Esto aclararlo es importante, no para salvar a nadie, sino para ser preciso con información, porque si no es un cambalache y es insoportable también. Así que aclaremos esto. A ver, yo me expreso en la rendición de cuentas haciendo un análisis, por ejemplo, de todos los fondos afectados. Acá es donde aparece la sigla UEM. Sí. UEM, exactamente. Que pregunté a qué correspondía esos 2 Pero hace millones. años tiene la unidad ejecutora municipal, Sí, el IDUAR. pero, a ver, volvemos a lo mismo. Los montos económicos no siempre son los mismos. No, eso de ya. 2.300.000 pesos no es poca plata. Pero usted sabe que circuló en las redes sociales que era la UEM, dando nombres. No, yo no di ningún nombre y lo pregunté en la sesión. Y el oficialismo ninguno me contestó, pudiendo como porque tampoco saben que es la unidad ejecutora municipal, probablemente. Nosotros sabemos que hay unidades ejecutoras que son las que bajan los fondos a través de los empréstitos que vienen de afuera. Claro. El IDUAR y el INDEL blanquean la plata. Porque también hay que decirlo esto, ¿para qué se hicieron estos dos institutos? Primero, perdieron el concepto que vos bien lo explicaste, de su creación, que tenían que llegar a los puntos de equilibrio financieros y económicos. El INDEL trabajando en la parte productiva del distrito y el IDUAR con la compensación por donación de tierras o venta de lotes fiscales, que tampoco tuve los legajos que todos los años pido. ¿Cuáles son las tierras que fueron a subasta pública? Cosa que es algo muy importante, porque es patrimonio de los vecinos de Moreno. Claro. Y no me dieron ninguna información más. De hecho, no vinieron un solo día con un papelito bajo el brazo. Bueno, pero entonces aclaremos que no tiene nada que ver con la Unión Empresarial de Moreno. No, hasta ahora nadie lo pudo aclarar. No, pero es que no es la unidad ejecutora municipal. No es la Unión Empresarial, de ninguna manera. Tiene una imputación de dinero. Como también podemos hablar del SAMO y de un montón de ítems. Sí. Acá hubo muchísima plata, por ejemplo, uno está la protección del Museo Molina Campos, que yo el otro día no lo terminé de decir, 220.000 pesos, perdón, 220.000 pesos y nadie vio en el año 2020 que el Molina Campos le hayan hecho algo. Se fue. Bueno, ya lo sabemos, pero acá hay una afectación de dinero para algo del Molina. Por eso, claro, está muy bien, está muy bien. El museo, la cuenta, no se fue Molina Campos, se murió hace muchos años, quiero decir, se llevaron todo. Se llevaron todo. Claro, y lo único que sacaron, Dambolena sacó el cartel de venta. Por la presión que hicimos muchos para que... Bueno, pero acá hay otro que es el Moreno Nuevo Antiguo, que tiene que ver con el Hospital Viejo, que también todos los años aparece una imputación de dinero. ¿Para hacer qué? No se da para limpiar los vidrios de lo poco que quedó. Bueno, todo esto que es extenso, uno lo analizó y le pregunta a los 16, 14, 12 funcionarios que responden concejales que responden al Ejecutivo Municipal, ¿dónde está? Y después hablar de los grandes temas, porque por ejemplo las escuelas de Moreno recibieron para la refacción 500.000 pesos en promedio.
¿Cómo puede ser tan poca plata cuando el fondo para esto era mucho más grande? Donde la mayor parte de ese dinero se fue a pagar sueldos. ¿Qué sueldos? ¿De quiénes? Y después encontrás que las cooperativas, por ejemplo la Yenen y otras cooperativas, tuvieron un pago por deuda inmediato y no realizaron obras durante todo este tiempo. Dije 5 preguntas, dice 3. ¿No? Bueno. Me quedan 2. Vamos a las preguntas políticas porque si no, este programa carecería de sentido, por lo menos para mí. Claudia Sepp termina su mandato en diciembre. ¿Cuántos años de concejal? Muchos. 24. No. Yo tuve años que no estuve como concejal cuando fui candidata a intendente. A mí me dan 24. Son 4 periodos. 16. Y en el medio tienen, y este último... 20. Porque estuve afuera 2 años. Bueno, 2 décadas sentada en la banca, ¿no? Termina a fin de año, ¿no? Hay una ley que no permite la reelección indefinida, tampoco para los intendentes, son 2 periodos. Sí. Yo me imagino no vuelve más al Consejo Deliberante. La pregunta es si en el 23 va a pelear por la intendencia. No me interesa el 21, me interesa el 23. Y veremos las porque queda liberada en diciembre. Sí. Seguiremos puede ejercer la abogacía. Seguiremos haciendo política de otro lado, porque eso nunca se deja de hacer. Pero no me va el título. La gente. ¿Se va a quedar acá? ¿Se retira de la política? ¿O en serio va a trabajar para ser la candidata del 23? Todavía no está todo dicho, porque yo mañana termina diciembre y tengo la posibilidad de ir a un cargo legislativo o a otro lugar, bienvenido sea, voy a continuar con la carrera política. Sí, puede ser candidata. ¿Puede estar en la lista candidata a qué? A diputada, o a senadora, depende. Bien. Eso es un tema. Segundo tema, me pueden llamar, como en otras oportunidades, a formar parte de algún equipo que tenga que ver con algún estamento del Estado, que también no es algo... Si la llama Kicillof va. No. Si la llama Alberto. No, tampoco. ¿Y Mariel? No. Dudo. Toma. Ahí está la rosa. Ahí dudo. No creo. No, a ver, creo que se distinga lo siguiente. Sí. Uno ha elegido la política por vocación. Es la primera intendente en la historia. ¿Mariel? Sí, yo lo reconozco. Por eso. Y yo también fui candidata a intendente. Está bien, y era la primera que iba... Ella es la intendenta. Si la llama y le dice, Claudia, necesito de usted. Mariel ha contado conmigo en todo lo que Mariel, como en su momento los intendentes que pasaron, porque yo fui muy aportante. Yo critiqué, pero propuse. Y muchas propuestas que uno ha realizado en esta historia. Eso es la diferencia de su hermano largamente. Bueno, pero yo no estoy buscando comparaciones. No. Digo, las diferencias son notables, quiero decir. Yo critico y te puedo decir, mira, presenté esto, presenté aquello, busqué lo otro. De hecho, cuando nos hemos reunido en estos comités de crisis, que tuve la crítica, no sé de quién, que hablas mucho, pero nadie hablaba de nada. Y había un vacío de conocimiento en un comité de crisis que es fundamental ante una pandemia, porque yo marqué 2 cosas. En marzo del año 2020, lo que se venía con el tema del COVID y el dengue, que estábamos también en picos en Moreno de muchos infectados por dengue. Se lo transmití a Araceli Bellota, lo transmití a aquellos para que la intendente haga lo que tenía que hacer, era convocar a todas las personas con mayor experiencia, que también lo dije el otro día y lo digo realmente con dolor. Hubo mucha gente de este gobierno local que no estuvo a la altura de las circunstancias, funcionarios que no sabían dónde estaban parados, gente que podía haber tenido una buena militancia, como llaman ellos, o territorio, pero que de administración pública hacían un gran lago de desconocimiento. Se me está yendo el programa y no me respondió. En el 2023 usted va a pelear... Las circunstancias, vamos a ver, nunca ¿No quieres ser intendenta? Me gustaría, pero tengo también hay otros candidatos, por ejemplo mi hermano también se candidatea y vamos a ver, no sé, vamos a ver qué el destino nos depara a cada uno. Algunas consideraciones que quiero hacer. No es tedioso dar números, hay que interpretarlos. Esa es la interpretación política de una rendición de cuentas. El Fondo de Financiamiento Educativo 2020 se presupuestaron 535 millones de pesos. Llegaron un poco más de 300. Es decir, que hubo una reducción de 160 millones de pesos. Yo puedo decir, ¿qué pasó? Que llegó menos. Bueno, pasó que mientras Vidal se va y asume Kicillof, hubo un interregno en donde no entendían bien cómo darle continuidad administrativa a procesos ya cumplidos. Por ejemplo, acta acuerdo. El acta acuerdo, que fue en la gestión de Vidal, habilitaba a los municipios que adhiriesen que un 50% del fondo educativo se aplicase a infraestructura sin pedir autorización, se lo voy a decir así. Y ese 50%
funcionó en un 100 después de los asesinatos laborales de Sandy Rubén, en el año 2018, ejecutándose en 2019. ¿Se entiende? Con Kicillof, después de Vidal, estuvieron un par de meses encontrándole la vuelta, más la pandemia, con lo cual, Fondo Educativo, que es emblemático e histórico, porque mientras las escuelas se caían a pedazos, siendo competencia directa de la provincia de Buenos Aires, había un dinero que no se aplicaba a las escuelas, a la refacción de infraestructura. Entonces, llegamos a 2020 en donde este dinero que estoy hablando de 315 millones de pesos, gran parte del mismo se va en pagar compromisos asumidos de la gestión anterior de Festa. ¿Qué es lo que se hizo con Fondo Educativo? Esta es información de la Secretaría de Economía de Mariela Bien. Se compraron mobiliarios o mobiliario en 38 millones de pesos. Eso es lo que pudo decir como nuevo Mariel Fernández. Cuando se habilita acta acuerdo, mes de septiembre, comienzan a preverse las obras con Fondo Educativo 2020 que se ejecutan este año. Por ejemplo, el Playón Deportivo de Paso del Rey. Esto para que se entienda. Yo tengo que subrayarlo. La unidad ejecutora municipal no es la Unión Empresarial de Moreno. No hay vínculo entre la Unión Empresarial de Moreno y el IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano y Ambiental Regional. Esto hay que ser claros, precisamente para entender la información. Tercer punto de mi parte, que me parece importantísimo. Si durante la campaña electoral, pero yo particularmente vengo diciendo que si es por día y por cuadra, la recolección de residuos, que alcanza la cooperativa a gestionar también, se paga por día y por cuadra. No pasa el camión. Se modificó en el contrato actual que durante el día tiene que corregirlo. Antes le daban a Consorcio del Trébol 48 horas. Imagínense lo que pasó. Que el Trébol decía, paso mañana, y si no pasaba no importa, total el miércoles levantaba lo del lunes y martes y se le pagaba por 3 días. Así estaba en el contrato. Ahora, la gestión actual en campaña dijo, vamos a parar el negocio de la basura porque es una caja. Cuando Festa intentó prorrogar, hubo una movilización donde estaban allí quienes hoy son concejales y dijeron, esto es un curro, esto es un negocio, y no salió. Yo esperaba en la rendición de cuentas 2020 que el oficialismo mostrase en papel, le descontamos los 47 millones de pesos de multa, y acá aparece algo que es una dimensión muy interesante. Que oficialmente o extraoficialmente se dijo que se le aplicó una multa a Consorcio Trébol. Esa multa de 47 millones de pesos era coincidente con lo que faltaba pagar de indemnización a los trabajadores. ¿Se acuerdan ustedes que los trabajadores fueron con los camiones propios de la municipalidad y que alquila la municipalidad a Trébol en la puerta? Y durante 72 horas se suspendió el servicio. Yo creo que hay que comprender que el ejercicio de parlamentar es vincular lo técnico con lo político. Y ocurrió que hace una semana atrás los trabajadores de la ex empresa, de la empresa El Trébol, que hoy son la cooperativa a gestionar, cobraron todo, ese 20% de indemnización que faltaba. ¿Por cuánto dinero? 46 millones de pesos. ¿Y qué es lo que pagó la municipalidad? Dicho por representante de camioneros, la mitad. ¿Cómo lo pagó? Si había dicho el secretario de gobierno y la propia intendenta que se le había pagado todo al Trébol. ¿En carácter de qué le pagó? La única respuesta posible, que no tenemos el resultado, ni el Consejo Deliberante ni quien les habla, es que ese descuento por multas quedó ahí, en la nada misma. Y se pagó lo que Camioneros quería, porque ese fue el acuerdo que sellaron en Capital Federal el gobierno de Mariel Fernández, Camioneros y Consorcio Trébol. Fuera del ámbito municipal, digo en la sede de Camioneros, el mes de noviembre o diciembre del año pasado. Con lo cual cierro que no solamente hay que decir que son transparentes, tienen que demostrar la transparencia. Y yo no adjudico ninguna ilegalidad, solamente recuerdo lo que habían dicho en campaña. Y lo llevo al día de hoy y falta mucho para no decir que es igual a lo anterior o peor a lo anterior, porque fueron ustedes mismos, quienes hoy conducen este gobierno, quienes levantaron la vara y la volvieron a bajar. Pausa y seguimos.
Último bloque del programa. Estamos en un espacio para muchos emblemáticos, muchos y muchas, que lo conocen porque está cerca de la Fiscalía. Yo lo conozco porque acá se discute política, acá se construyó un plan de gobierno en el año 2019, en esa interna que hubo en el Frente de Todos, y acá se sigue soñando cómo hacer este Moreno, o el Mariano Moreno, más vivible para todos y todas. Esta convocatoria en el cierre del programa tiene que ver con las mujeres del Frente de Mujeres, Diversidad de Género del Ateneo, así que vamos a charlar con Micaela y con Soledad, y están otras compañeras acá, haciendo que el colectivo tenga esa dinámica tan propia que debemos todos entender y construir, que tiene que ver con la diversidad para mí. Los feminismos y las políticas, para que no sea tan hegemónico el asunto, y me parece que los feminismos vienen a plantear eso, es una ruptura de lo hegemónico, por supuesto lo patriarcal. Así que lo primero que quisiera saber es, en pandemia, que no es un año, es más de un año, ¿qué observan ustedes como mujeres con género y diversidad en el Ateneo del territorio que llamamos Moreno? ¿Qué han encontrado de llamados, de pedidos, de auxilios, de abrazos? Así que te escucho con mucha atención, Mica. Yo creo que no es solamente la pandemia, no hay cosas que hayan aparecido en la pandemia que no hayamos visto antes, sino que todos los problemas que hemos tenido con el tema de la feminización de la pobreza, con el tema de las violencias por motivos de género y todo, se vio intensificado en la pandemia. No es que aparecieron de la nada, no es que justo apareció el COVID y apareció la violencia, sino que es una pandemia que ya veníamos sufriendo, la violencia por motivos de género, es algo que veníamos atravesando y que en la pandemia se intensificó muchísimo más. Es clarísimo, por eso yo pregunté qué vieron. ¿Por qué? Porque mucho de lo que apareció ahora, exacerbado, estaba invisibilizado. Totalmente. Ahora toma una dimensión que nos llevó a decir a todos, hay otra pandemia. La violencia de género o los femicidios es resultado de aquello que estaba, por supuesto. El tema de la violencia doméstica, por ejemplo. El encierro. El año pasado nos decían, quédate en tu casa, y lo que nosotras vivimos es el hecho de asistir a personas que el quédate en tu casa era quédate con el violento que te golpeaba, que te violentaba psicológicamente, emocionalmente. Entonces uno ahí se encontraba frente a un problema de intentar acompañar en esas situaciones tan difíciles. Después el otro tema es lo de parar la olla. Cuando hablamos de feminización de la pobreza y todo el gran problema económico que trajo la pandemia, nosotros veíamos que las compañeras eran las que tenían que bancar en sus casas, en la mayoría, y eran las que sacaban una olla a la vereda y se ponían a cocinar para el barrio. Entonces, cuando hablamos de los problemas por cuestiones de género, no es solo uno, sino que son muchísimos, y principalmente encontrábamos estos. Contame, Soledad, siguiendo lo que decía Micaela, esto de encontrarse con una mujer en el encierro, por una disposición que es mucho más que epidemiológica, es política y social, y que pide ayuda. Es decir, ¿de qué manera ustedes articulan para que esa mujer salga de lo que yo llamo el infierno? Bien, por ahí para contarte, ¿no? Nosotros no es solo que articulamos, lo que nosotros hemos ido construyendo tiene que ver con un poco cómo entendemos el trabajo en territorio y con la presencia que tenemos en los territorios, ¿no? Entonces, porque, digamos, cuando llega una compañera y te cuenta una situación de violencia, llega, pero no es que llega a Micaela, a Samantha o a Lili o a mí, sino que lo que hace es acercarse a un espacio en donde de alguna manera va recibiendo o tiene la posibilidad de sentirse contenida. Entonces me parece, para empezar, que no es que llega una persona, sino que tiene que ver con la presencia en el territorio y con que uno viene trabajando ahí y con que se van formando también redes en el territorio. Y te digo esto porque una de las cuestiones que hemos discutido mucho en este frente es que el acompañamiento de las mujeres de situaciones de violencia no tiene que ver solo con una derivación a un espacio del Estado, tiene que ver con el fortalecimiento de los lazos en territorio. Porque para que una mujer pueda salir, digamos, que pueda construir esa ruta crítica que le llaman, que es la salida de la violencia,
necesita del apoyo del Estado, pero necesita de la vecina que está todo el día y que comparte sus padeceres y con la que se puede apoyar y que sabe que cuando necesita una ayuda económica va a estar, y necesita de la iglesia que por ahí también está trabajando y hay alguien que la puede escuchar, o necesita de la olla a donde se acerca para poder recibir asistencia alimentaria, o que necesita también de la escuela, digamos, hay toda una red que en la pandemia fue más difícil, pero que nosotras desde el Frente del Ateneo hemos continuado sosteniendo. Entonces, por ahí yo lo que diría es, el acompañamiento de las mujeres en situación de violencia es parte del acompañamiento que realizamos en los territorios con algunas especificidades, digamos, en todo caso. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Creo que lo más difícil, cuando yo hablo de acompañamiento en situaciones críticas, estoy hablando de algo crítico. Si cuando ya el cuerpo de esa mujer recibió todas las señales de que la muerte está ahí a la vuelta. Yo me refería a eso. Y lo segundo, que claro que el acompañamiento es en el territorio, es una vecina o un vecino. Por experiencias propias te puedo decir que lo primero que se genera es no me meto. Y eso lleva, sí, a un trabajo que es día a día, para que la vecina sepa que se tiene que meter. Bien. Y meterse además impone un riesgo, que es lo que menos queremos tomar. Y yo creo que ahí está la clave, cuando yo me asumo en el riesgo de estar al lado de una mujer o de un hombre que está pidiendo ayuda. Y no tengo que ir a papá Estado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Igual, a ver, por ahí para contarte un poco cómo también nosotras abordamos esto, ¿no? Porque me parece que para nosotras fue un desafío y fue algo que fuimos viendo en el tiempo. Cuando empezó la disposición de que teníamos que, digamos, del aislamiento, una de las primeras cuestiones que pensamos como frente fue cómo logramos fortalecer a todas las compañeras que están en el territorio, en las ollas, en los merenderos, para que esta problemática que sabemos que se va a dar y se va a agudizar pueda recepcionarse, pueda, digamos, que puedan descubrir cuáles son los indicadores, porque a veces no se puede explicitar. Entonces, una de las primeras acciones que fuimos fue ir a las ollas, digo, desde el frente, ¿no? Porque muchas ya estamos en territorio, pero ir a las ollas a trabajar, armamos algún material también para compartir en relación a cuáles son los posibles indicadores, a qué hay que estar atentas, cuál es, digamos, también la ruta crítica en el sentido de qué pasos hay que dar frente a alguna situación, cuándo es importante también hacer la denuncia y de qué modo, porque no en todas las situaciones necesariamente hay que hacer una denuncia, porque después la persona tiene que poder sostener esa denuncia, y una de las cosas importantes es poder hacer una evaluación de riesgo, ¿sí? Para ver en qué momento de la problemática está. Entonces, bueno, esto fue una de las primeras acciones que hicimos desde el frente al inicio de la pandemia. Voy a seguir esa línea que estás planteando. ¿Qué sucede cuando va una mujer a una comisaría? Si ahí hay una recepción, o se le puede decir, mire, creo que la denuncia no encaja aquí. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque había operadoras en las comisarías que eran acompañantes, que estaban allí, y me parece que esa era una herramienta que no estaba y tal vez había que mejorarla, pero sostenerla. Entonces quiero saber, no para llegar al estadio final, sino siguiendo lo que planteaba Soledad, es qué sucede cuando se analiza qué es el momento de la denuncia y llegás a la institución. Y ahí la institución tiene que estar empoderada en algo para decir, sí, por favor, que no sea una exposición civil, una denuncia. Dale. Pero algo fundamental para eso es acompañarla, algo que nosotras hemos hablado muchísimas veces. Cuando vemos situaciones de violencia, no podemos enviar a las vecinas solas. Es algo que nosotras en red, esto que hablamos de las redes, es muy importante y nosotras nos formamos día a día para poder acompañar esas situaciones y decirle todo el tiempo a esa mujer que está siendo violentada que no está sola. Entonces eso es muy importante, porque dentro de estas capacitaciones, dentro de estas formas de actuar frente a la violencia, lo más importante es generar una red sorora en la que vos no dejes sola a ninguna persona que necesite esa ayuda, porque una de las cosas principales también es que para una persona es muy difícil reconocerse como violentada. Eso no es un proceso fácil, no es un proceso de un día. Se puede dar cuenta la primer piña, el primer empujón,
o cuando ya la cagó a piñas 5 veces, es muy difícil eso. Y nosotras también tenemos que tener esa empatía, esa solidaridad y ese tacto para saber de que si una persona te viene a pedir ayuda es porque de verdad está preparada. O capaz que no y se arrepiente. Pero nosotros también estamos en ese proceso de decirle, vos la acompañás y tenés que acompañar el proceso personal de esa persona. Uno no puede revictimizar. Entonces, en esto que vos decís, de una persona ya está decidida a ir a hacer una denuncia, lo más importante es que vos la estés acompañando en ese proceso. ¿Por qué? Porque ha pasado que las instituciones no están preparadas con perspectiva de género y la respuesta que se recibe desde las comisarías no es positiva. No es, como vos decías, una exposición solamente, o el hecho de que ni siquiera te la quieren tomar incumpliendo la ley. Ahí sí hay una compañera que por lo menos se pone firme y dice, no, acá le tomás una denuncia. Tal vez es importante en esta charla que va teniendo como su dinámica, ¿no? Y su naturalidad es que vos decías recién, ¿cuándo se evalúa si la denuncia es o no es? ¿No? Para mí la denuncia, aún equivocada, tal vez, pero es preferible que ese paso lo dé, porque si llegó a esa instancia es que algo ocurrió, ¿no? Tiene que ver con la primera nota de este programa, por eso creo que se las conté de lo que sucedió hoy en el encuentro que tuve con Joana en Plaza San Martín, que le sacaron su niño de 3 años y ese niño está con su padre que tiene una tobillera por violencia de género, ¿no? Y eso lo decidió una jueza, que es la jueza de Juzgado de Familia número 3, ¿no? Entonces, por eso, ¿cuándo es la denuncia? Sí, igual yo te hago una aclaración, digamos. Lo que te decía en relación a la evaluación del riesgo y en función de eso uno ve cómo acompaña, es porque muchas veces en los acompañamientos se toma decisiones por la persona que acude. Entonces, no es que nosotras podemos decirle, tenés que ir a denunciar, hay que ver bien cuál es la situación, digamos, evaluar el riesgo, ver qué tiene posibilidades también psicológicamente de sostener, porque si no uno termina decidiendo por ella. Eso es lo que yo quiero transmitir en relación a la denuncia. Si una mujer va a hacer una denuncia y quiere hacer una denuncia, hay que tomarle la denuncia. Ahí, digamos que esto es esto que decía Micaela, si está dispuesta ya a hacer una denuncia, ya hay un paso muy grande que hizo en el proceso para salir, que uno tiene que acompañar. Está buenísima, Soledad, que hagas esa aclaración. No, sí, desde ya, por supuesto, pero está bueno porque estamos hablando y sororidad, hay palabras que para algunas personas son conocidas. Hay otras que no lo conocen porque es un cambio cultural profundísimo que se tiene que dar. Desde ya que vos no podés hacer la denuncia por esa persona. Sí, las herramientas para que ocurra lo que decía ella es que sí, fue un empujón y fue un hecho de violencia. Yo lo naturalicé. De eso se trata el acompañamiento. Creo que estamos hablando, yo estoy hablando de eso. Bien, bien, sí, en eso sí, obviamente, digamos, hay mucho trabajo y en esto también, volviendo al trabajo que se ha ido haciendo, en la medida que se ha podido, en los distintos momentos también de la pandemia, se han realizado también encuentros con algunos grupos de vecinas, siguiendo los cuidados y demás, para trabajar lo que tiene que ver con la desnaturalización de la violencia, digamos, y poder identificar los distintos tipos de violencia, porque eso todavía sigue siendo algo que, a pesar de que el tema está puesto en agenda y que está mucho más visibilizado que en otros momentos, son cosas que hay que seguir desnaturalizando y pudiendo también visibilizar. Así que esto también se estuvo haciendo, y en relación a eso, yo diría, vinculado a la violencia de género, pero también vinculado a otras situaciones. Por ejemplo, también se viene trabajando y estamos trabajando o elaborando algo también en relación a las niñeces, también en ese sentido, porque así como ocurre con las mujeres en situación de pandemia, también ocurre con las niñeces que están en sus casas y de alguna manera los espacios a los que acudían, que de alguna manera acompañaban, sostenían y también observaban situaciones de violencia que podían estar sufriendo, están como más difíciles de poder observarlos. Entonces también estamos trabajando y en esa línea un poco estábamos charlando la cuestión de la ESI y también venimos elaborando como algún material para trabajar en ese sentido y hemos ido haciendo de distinto modo también hasta cuestiones por redes, que no es lo más importante en el territorio, pero también ir sosteniendo como distintos tipos de comunicación por todos los frentes posibles, ¿no?
Bien, le voy a hacer 2 preguntas finales. Estas son más políticas porque este es un programa que se caracteriza por eso, ¿verdad? ¿De qué manera se rompe el concepto patriarcal que tiene la política? Estamos en un lugar en donde ustedes discuten con hombres. Quiero saber si esa deconstrucción es simple, suena bien, si ven rechazo, si hay resistencias claras, algunos que van comprendiendo. ¿Se entiende la pregunta, no? Sí. Es todo un proceso también. Es el hecho de plantear la discusión y de decir, somos compañeras, que ponemos el cuerpo al igual que los compañeros, entonces queremos esos lugares. Yo me acuerdo uno de los primeros plenarios en donde estuve, que estaba Sole, y Sole planteaba somos las compañeras y queremos acá discutir los espacios. Queremos estar en estos espacios y discutirlos. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que hay una historia política muy patriarcal. Sabemos que se viene rompiendo la historia patriarcal desde Evita. También sabemos que nos conduce una mujer que abrió muchísimos caminos, como es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, en ese sentido, para nosotras fue una herramienta principal el hecho de la jefa, la que nos conduce, es una compañera que nos dice que nos tenemos que empoderar. O sea, es una compañera que te dice que tenemos que tener un Estado nacional, popular, democrático y feminista. Entonces, en ese sentido, nosotras sabemos que lo dice la persona que nos conduce y que en ese sentido tenemos el espacio para avanzar. Nosotras avanzamos como compañeras que militamos a la par de nuestros compañeros. Entonces se viene rompiendo esa historia política solamente masculina. Pero sabemos que eso también es gracias al legado de muchísimas compañeras que lo han dado todo a lo largo de los últimos años y a lo largo de la historia. Tal vez el elemento profundo para Sol es si los hombres caracterizados así son los enemigos, adversarios o tienen que ser pares. Comprenderán también la naturaleza de la pregunta, ¿no? Bien, sí. Obviamente para mí tienen que ser compañeros, porque también ahí hay una definición política, porque yo entiendo, y nosotros hemos discutido bastante esta cuestión también hacia adentro, y hemos discutido la manera en que esto se trabaja, porque es parte del trabajo que también asumimos, incluso con nuestros propios compañeros y digo, también hacia afuera, con las masculinidades, como se habla hoy, tremendo trabajo hay también para hacer ahí. Y es una cuestión que se va viendo día a día, de distinto modo. Lo que tenemos muy claro es que nosotras no tenemos una mirada del hombre como enemigo ni punitivista, te diría, en el sentido de... No por mí, me parece interesante ese concepto, ¿no? Porque sale, te digo, es contrario a lo que los feminismos vienen planteando para mí. Mira, yo no es algo punitivista. Bien, yo ahí te discutiría. Dale. En el sentido de los feminismos, de algo que plantean los feminismos. Te diría algunos feminismos. Y nosotros somos un feminismo popular, nacional, sí, peronista, que tiene profundos valores humanistas y que cree en la transformación social. Entonces, si no creemos en la transformación de nuestros compañeros, de los varones, y en la posibilidad de que las cuestiones se puedan cambiar, que según, digamos, cómo vamos entablando esos vínculos, pueden haber transformaciones, que uno pueda como ir charlando estas cosas y no sancionando, excluyendo, sino más bien siendo material de trabajo para que esa transformación se pueda dar y para que podamos encontrar el compromiso de todos en esta transformación. Me parece que la erramos. Creo que esa es nuestra tarea y en este espacio, como en el territorio, es parte de lo que asumimos. Bueno, lo que me dijiste es claramente disruptivo, lo que acabas de decir, ¿no? Porque sí, claro que suena a veces punitivista, que es el adversario y es el enemigo. Y yo creo que hasta eso también hay que entenderlo. Puede que yo no lo comparta, pero existe. O sea, hay corrientes que efectivamente lo ubican así. Y bueno, forma parte de esa deconstrucción que se tiene que dar, porque en el inicio de este programa, y creo que se los conté a ustedes, es una jueza que falló a favor de un hombre que tiene una pulsera, una tobillera, por amenazar la muerte de una mujer. Es una jueza. Entonces yo puedo decir que la práctica del patriarcado es abarcativa a hombres y mujeres. Por lo tanto, la deconstrucción
debe alcanzar a todos y a todas, por supuesto más al hombre, desde ya, porque hemos tenido prerrogativas y las seguimos teniendo. Ahora no podemos dejar de ver lo otro, porque si lo avalamos, perdemos no solamente tiempo, sino vidas. Esa es la opinión que quería darles. ¿Quieren cerrar con algo de lo que el Ateneo va a hacer en este año electoral? No. Tienen un minuto, si lo quieren, lo toman. Lo que tenemos en claro en este año electoral, como en cualquier otro año, es que vamos a seguir militando colectivamente y de que el Ateneo va a seguir en los barrios haciendo lo que sabe hacer, que es militar y llevando las banderas de justicia social que nos enseñó Néstor, Evita, Perón y Cristina. Entonces eso lo tenemos muy en claro y y no es por año electoral, sino es algo que lo venimos haciendo y que lo vamos a seguir haciendo. Bueno, muchas gracias a las 4, a las que acompañaron. Bueno, yo tengo que hacer un cierre del programa, si me permiten, ¿no? Bueno, es un programa que tuvo 6 mujeres, el programa de hoy, ¿no? Una piba de 30 años que se sigue preguntando por qué. Y yo quiero conectar lo que me decía Joana, que estaba en la casa, cayó una bala perdida, le impactó a su hija, terminó en el hospital, y después apareció el papá del nene, se lo llevó de la casa y hace 5 meses que no lo ve. Y el fallo de la justicia de familia va sobre un concepto que es alienación parental y toma un valor que no tiene nada de ello, de un pedófilo que se llama Richard Gardner, que habla de la mala madre. Yo creo que hay muchos que siguen diciendo que hay malas mujeres en todo. Por eso yo he sido muy respetuoso, y seguiré siéndolo, porque es lo que siento, que si está gobernando en Moreno una mujer, y si mañana gobernase una mujer en la provincia de Buenos Aires o en la Nación, hay que verlo por la función, más que con el descalificativo que es mujer. Mariel Fernández ha establecido como lógica, y si cualquiera que repase su discurso, es que se siente más cómoda con las mujeres, y es legítimo. Totalmente legítimo, porque ella viene de una organización en donde lo que decían ustedes de las ollas, yo lo viví en el 2001, eran las mujeres, al frente de la olla. Hoy estamos en 2021 y son las mujeres en el frente de la olla. Podría ser hombres y mujeres en la olla, porque estamos dando vueltas sobre lo mismo y tenemos que salir en algo que supera la olla. Tiene que ver con el trabajo. Y este lugar, en donde estoy haciendo esta nota, pregona trabajo. Quiere trabajo. El Ateneo Néstor Kirchner no es solamente la circunstancia. Yo arranqué la charla con ellas diciendo que se preparó un programa en el año 2019 y para mí fue el programa más amplio que vi de las listas. Pues estaba escrito. Decían, yo quiero allá llegar saliendo de acá. Por eso cerré la nota preguntándoles si querían decir algo en el año electoral. Porque espero que además de esto que he charlado con ellas, y que les agradezco lo que me han entregado como información y como concepto, reaparezcan aquellos ejes de un programa, porque falta mucho por hacer en un Moreno que es el que usted conoce, y en este momento no tengo por qué describírselo. Hemos concluido el programa hoy circunstancialmente con este tapaboca, pero le digo que no pierdan la oportunidad de entender que la palabra es un arma para deconstruir o construir el futuro que todos nos merecemos. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí.